Bienvenidos a Zoom F7. Mi nombre es Denise Roldán y en esta ocasión les hemos preparado una serie de 8 capítulos donde, desde la Cineteca Nacional, estaremos platicando con jóvenes críticos sobre los temas que rodean al séptimo arte. Sin más preámbulos, comencemos. Pues vamos a empezar a hablar sobre cine de superhéroes y su invasión a las pantallas. Para eso hemos invitado a Rodrigo Garay. Hola, ¿qué tal? A mí me pueden leer en la revista Icónica, me pueden ver en la tele, en Canal 11, en Mi Cine Tu Cine, y también trabajo en prensa en la Cineteca con Julio. Aquí nos pueden visitar cuando ustedes quieran. Gracias, Rodrigo. Y de este lado a Sergio Huidobro. A mí me pueden ver también en Mi Cine Tu Cine, en Canal 11, y leer en las revistas La Tempestad y Cine Premier. Perfecto. Y de este lado a Julio Durán. ¿Qué tal? Soy el coordinador de prensa de Cineteca Nacional, soy editor de filmmagazine.mx y próximamente me van a poder leer en la revista Código, donde estaré escribiendo una columna sobre el cine del 68. Pedro Segura. Me pueden seguir mi trabajo como promotor cultural en la Ola Cine y esporádicamente en diversos medios o en Canal 11 en Mi Cine Tu Cine. Perfecto. Vamos a empezar con una fotografía que creo que fue muy reveladora de todo lo que está pasando con el cine de superhéroes. La foto que puso Ernesto Contreras de un único póster de Sueño en otro idioma rodeado de Infinity War. ¿Cómo es que podemos llegar a que el 93% de las pantallas en México estén destinadas a una sola película? Por negocio. No, y lo chistoso es que Ernesto Contreras la subió porque le pegó, pero eso pasó en Avengers, o sea, la primera entrega o sea, mucho antes de Civil War y todo esto, justo yo sí me topé como con 3 salas de Cinépolis, donde de 10, varios complejos de 10 salas, 9 eran Avengers, o sea, no es de ahorita, ¿no? Esto lleva unos 10 años más o menos, ¿no? Y me parece chistoso porque en la que yo me topé personalmente, porque recibí como varias fotos también, en la que yo me topé principalmente, era las 9 salas de Avengers y una estaba vacía, pero porque había una función especial, que era la que yo iba. Entonces, en realidad era una sala, un complejo completo para Avengers, ¿no? Pues es por negocio, ¿no? En realidad. También los horarios, ¿no? Todas las salas eran como 3, 4 horarios de Avengers y Sueño otro idioma. En esa foto me acuerdo que era uno solo, así como a las 4 de la tarde, ¿no? Entonces aparte también las ponen como en horarios donde nadie las va a ver y obviamente esas películas quedan completamente aplastadas. Y una semana antes le pasó a Verano 1993 que un usuario fue a verla y cuando entró en realidad pasaron Avengers y movieron Verano 1993 a la noche, entonces también... Sí, es que esta cosa con la liberalización de los mercados, el cine es uno de los mercados que más miedo le tiene, ¿no?, a la palabra regulación, porque cuando mencionas regulación como parte del discurso cinematográfico, no sé por qué a distribuidoras, exhibidoras, a todos les suena como que todos vamos a entrar a planes quinquenales y con cartillas de racionamiento y cosas así. No, y se trata realmente de establecer normas básicas de piso parejo para la industria, ¿no? Así como nos resulta natural que protejamos nuestros mercados nacionales, no sé, de huevo, de trigo, Que tampoco pasa. Tampoco pasa, Que exactamente. tampoco es tan usual, ¿no? Que tampoco es tan usual, pero también que nuestra propia producción, que no estoy hablando nada más de las películas mismas, sino de nuestros técnicos, de nuestros distribuidores, exhibidores, de nuestros festivales, de la gente que trabaja en la industria, desde quien jala los cables hasta los propios productores, tengan un espacio donde les permita respirar, ¿no?, comercialmente, y que sus películas lleguen. Es que volvemos a lo mismo, todo está sujeto a las leyes de un mercado, el cine al final de cuentas es solo un reflejo de un campo político, social, económico, y pues en este caso, o sea, también estamos, para tener un buen lanzamiento decente como película mexicana, está sujeto al apoyo del Estado. O sea, una regulación que existe, que son los apoyos estatizados por medio de Foprocine o Eficine, ese tipo de cosas, que es la forma en que Ernesto pudo llegar a salas, por decir algo, y aún así poder sobrevivir solo unas cuantas horas. Con las otras enlatadas simplemente no sé si es porque no estén bien carpeteadas o justo porque no hay un espacio que esté culturalmente regido y no económicamente sujeto. El caso que sucedió con la película de Amate Escalante versus el fútbol americano. Cinemex decidía poner el partido de Patriotas contra las Águilas, pero no a Amate Escalante. Entonces, ¿qué pasaría si entonces la regularización de la que hablas fuera efectiva?
O sea, si no existiera, si hubiera una ley seguramente existe antimonopolio, o sea, en este caso antiduopolio. Nadie la respetaría de todas maneras. De todos modos, yo creo que al final de cuentas, si todos fueran bajo los mismos intereses económicos, o sea, digamos que llega un Cinemark y llega un Pathé, por hablar de cosas internacionales, y compran salas, sus intereses creo que al final de cuentas serían los mismos. Podrías encontrar otros que su segmento de mercado fuera lo cultural y tendrían un foco más cercano al de Cineteca, por decir algo, que ya vimos que sí es redituable y sí es un negocio, pero no sé si puede ser autosustentable cuando es por medio de intereses económicos. De hecho, existen leyes antimonopólicas, estamos llenos de leyes antimonopólicas. De hecho, el Estado tiene el monopolio de las leyes antimonopólicas, solamente que precisamente porque están todas, funcionan como las recomendaciones de la CNDH, no son algo así como un dedito que le hace así a los exhibidores y de ahí no pasa. Pero sí, se trata de diversificar la oferta, los espacios, la distribución. Estas dos grandes cadenas también existen en Francia, o sea, no son las mismas, pero está UGC, Pathé, Gaumont, que son consorcios multisalas donde exhiben Avengers, donde exhiben comedias de Jean Dujardin y cosas así, y que al mismo tiempo tienen espacios más pequeñitos, porque por naturaleza quizás son públicos más pequeños, que también exhiben y que están en la misma calle. En la misma calle te encuentras un complejo de 14 salas, donde están exhibiendo blockbusters americanos y franceses, y más adelante una sala chiquitita donde están dando, películas que no pueden aspirar por naturaleza a eso. ¿Pero por qué no pueden aspirar a eso? O sea, ¿qué es lo que las detiene para no aspirar a un público mayor? Porque no tienen la fuerza, es que ese es el problema, ¿no? No tienen la fuerza ni económica ni de mercado que tiene, es decir, estás compitiendo contra Marvel, que es Disney, que es una empresa gigantesca. O sea, ¿cómo compites tú que tienes una distribuidora chiquitita que quizá trabajan, 10 personas? Porque no solo pasa aquí, o sea, es decir, te vas a cualquier país, pregúntale si ven su cine nacional y te van a decir exactamente lo mismo que aquí, solo se exhibe cine norteamericano. Ese es el problema, que sí hay un colonialismo muy cabrón, que no está dejando que nada más exhiba. Es decir, tenemos aquí salas llenas de Avengers. No solo no estamos viendo cine mexicano, no estamos viendo cine italiano, no estamos viendo cine de Singapur, de Francia, del país que quieras. Es más, ni siquiera estamos viendo otro cine norteamericano. Estamos viendo una sola película. Ese es el problema, ¿no? O sea, y es esa película la que tiene todo el poder económico, de mercado, de publicidad, de lo que quieras, ¿no? Encima de eso, también trabaja de alguna manera con especialistas o con gente de la fuente de cine que no se dan cuenta que están trabajando para ellos, ¿no? Los invitan a la premiere, le dan regalos y obviamente todos están hablando de Avengers cuando hay 100 películas estrenándose al mismo tiempo. Pero claro, como no te dan una bolsita de esa otra película y si te dan la de Avengers, pues como periodista de la fuente, pues te es más fácil hablar de eso. Y eso mismo hace que también la gente no... O sea, si todos los medios están hablando de una sola película y todos tus amigos están hablando de una sola película y tus papás, o sea, no te genera interés para ver otra cosa, ¿no? Y también se empiezan como a cerrar en un mismo círculo. Entonces también es porque la gente lo pide, o sea, la gente pide más películas de superhéroes. Pero también perdón, rápido, nada más, no sé si es porque la gente lo pida, pero es la gente a lo que está habituado, y si le pones un lenguaje al cual no es al cual pertenece, digamos, al cual está domesticado, que no es como el término que quisiera usar, pero pues al que están sujetos, digamos, en un contacto diario. Una película como La Región Salvaje, que tampoco es art house duro, pero también ya encuentra con una pared, porque es un lenguaje que está codificado. Entonces ya no puede competir en la misma liga de lo que compite el otro. Pero porque el usuario no lo conoce. Y porque no hay una educación, que creo que ese era mi punto ahí con ese tema, en cual sí existe en Francia, por ejemplo, que hay una intención de educar desde pequeña edad para que exista una costumbre sobre el consumo del lenguaje cinematográfico aparte del americano o del televisivo. Eso quiere decir que se está reduciendo el ejercicio cinematográfico o la educación cinematográfica porque tiene mayor peso la publicidad y la mercadotecnia. Yo creo que es culpa yo no creo que sea culpa de la publicidad, yo creo que es culpa del exhibidor, de sus intereses totalmente mercantiles y económicos. O sea, pero creo que va aparte del interés publicitario. Y eso está muy interesante lo que acabas de decir de los intereses de las exhibidoras. El año pasado, en el 2017, Un padre no tan padre fue de las 7 películas más taquilleras mexicanas y da la casualidad que su distribuidora es Cinépolis. Entonces también eso implica que yo, Cinépolis, voy a decidir qué voy a poner, qué es lo que quiero que vean, y además porque me conviene. Yo soy distribuidor y al mismo tiempo exhibidor. ¿Qué sucede ahí?
Perdón. Hay un caso ahí muy curioso. O sea, Cinépolis Distribución creo que está comprando una cantidad de películas enorme. O sea, está sacando ya casi una por semana. Y no le importa tirarlas a la basura. O sea, hay películas que ni siquiera hace la lucha de que tenga una buena programación. O sea, ellos, o sea, no sé cómo se radique su sistema económico autosustentable. O sea, la distribución para ellos no está siendo un negocio. Las películas mexicanas sí, porque hay un Eficine que les puede respaldar. Pero las otras películas, por ejemplo, recuerdo La Villana, una película coreana que era como de acción, tenía un buen espacio y estaba programada de una manera horrible justo en este tipo de horarios a las 3 de la tarde, cosas así. Entonces ya también se volvía inviable que una película que podía encontrar cierto nicho, ni ellos procuraban por encontrarlo. Y el caso contrario, que es, bueno, no contrario, sino similar, pero con rival, que sería Cinemex, con también ya entrando al campo de la distribución, llega aquí a Cineteca Nacional con películas que ellos están distribuyendo que no le dan espacio en sus propias salas, pero vienen aquí a buscar el espacio, quitando espacio a distribuidores emergentes. Y como resultado dio que fue la película más taquillera del año pasado en Cineteca Nacional, con Cartas a Van Gogh. Los hábitos de consumo de los espectadores, de cómo actúan los espectadores frente a las dinámicas de la cartelera. Un espectador que no ha comprado sus boletos por internet, porque eso es otra cosa, ya compras para una función específica, pero alguien que llega al mall, que es más o menos entre el 50 y el 60% del público de los cines de centros comerciales, que llega y se para frente a la cartelera y simplemente ve su reloj y elige, por un lado, lo que le queda en el horario antes de irse a comer la hamburguesa, lo que le da tiempo para ir al resto de la plaza, y por el otro, lo que le dice el póster y la sinopsis que está ahí. Si esos dos ángulos coinciden en sus intereses en ese momento, y en eso abarca un chorro de cosas, desde si va con la novia o si va con los hijos o va la abuelita o va solo, está sujeto a las decisiones del exhibidor. Y si sueño en otro idioma, tiene más ganas de verla, pero está programada en una sola función a las 10 de la noche y son las 2 de la tarde, y antes tienes 3 funciones de Avengers y 2 de lo que sea de una major, pues las decisiones de mercado se empiezan a orientar por inercia, que es lo que decía Rodrigo, ¿no? No estamos hablando ni de exhibidores fascistas ni de públicos tontos, pues, sino de que las mismas dinámicas del mercado son como un remolino que gira en torno a las mismas. Eso de que no hay exhibidores fascistas, o sea, no sé. Exacto. Porque si hay una ni cosa... que no hay espectadores. Porque La Región Salvaje, acríticos, según yo, ¿no? también era mitad distribución de Cinépolis. Y es una práctica de que tú, Cinépolis, o Cinemex, o Gran Cine, agarras estas películas más chicas y no les estás dando chance de desarrollarse como se deben, y ni siquiera les importa, no es lo que decía Pedro, ¿no? Entonces, como, yo creo que, o sea, no nos vamos a hacer enemigos tan temprano, pero sí son cosas como muy de bullying. O sea, ¿para qué tú agarras esta película tan chiquita que no te interesa? Mejor dale chance, exacto. O sea, ¿para qué te acaparas la Cineteca Nacional, ¿no? O sea, tú tienes tus propias salas, si ya compraste Cartas a Van Gogh, pues usa tus propias salas. Y si eso no pasa, la gente no se puede acostumbrar a ver otras cosas. No, porque también hay una cosa como de estética también. Que tú, o sea, una persona promedio, si se mete a ver Sueño en otro idioma o se mete a ver Avengers, está más acostumbrado a uno de esos dos lenguajes, ¿no? Entonces, por eso todo el cine de Marvel y de Disney ya está como en una plasta gris donde todas las películas son iguales. Tú puedes entrar a mitad de Avengers y le entiendes a todo, ¿no? Porque ya estás acostumbrado. Eso es a lo que yo quería llegar, es que sí es una cuestión de educación. O sea, incluso la publicidad es una cuestión de educación, porque la publicidad está educando a los consumidores. Y nos vienen educando desde hace 20 años. Es decir, creo que todos, o al menos por la playera de Rodrigo, la tiene que decir Rodrigo, pues crecimos leyendo cómics. Es decir, y obviamente ya estás acostumbrado, o sea, ya estás predispuesto a buscarlo. Es decir, creces y ya cuando tienes un nivel adquisitivo, es decir, yo con mi propio dinero elijo ir a una sala de cine a pagar por un producto que me han venido vendiendo durante 20 años. Pues, por supuesto, esa es parte de educación. Educación también es que el público mexicano no sabe que hay cine mexicano. Esa es una cosa muy grande. Pregúntenle a cualquier cinéfilo, no va a saber cuántas películas está produciendo México, ¿no? Es que también nosotros ya estamos un poco viciados, ¿no? Como el cine como algo cultural o como arte. O un cinéfilo o una película a sacar cosas, ¿no? A pensarle. Y obviamente un Cinépolis, un Cinemex, es hacer un show que te dé dinero. Es como un circo. Entonces, si paga más, si vendes más boletos con un partido de fútbol que con una película, aunque seas un cine, pues... No, déjate, el colmo, déjate boletos, palomitas, o sea, sí, de lo que se ha hablado siempre, ¿no? En realidad el negocio no está en la venta de boletos, está en la venta de todo lo que tienes en dulcería,
¿no? O sea, y justo es eso. Entonces, en realidad, a las cadenas exhibidoras de cine no les está interesando el cine, porque justo, o sea, ahí está la prueba. No creo que haya que rascarle mucho más. El negocio está en vender cosas que no son cine. Ahí está el problema también, creo, el entender que el cine se convirtió en un mero producto, en una cuestión mercantil. ¿Es válido? ¿Es válido decir el cine solo es un producto? No. Pues más allá de válido, no válido, justo, no justo. No, a ver, contesta, Sergio. ¿Sí o no? No, es que es algo que sale de la idea misma del cine, pues, o sea, el cine de entrada en el Tratado de Libre Comercio de hace 24. Sí, ¿no? Ajá. Bueno, el que entró en vigor en el 94, el cine ya estaba concebido como un producto, porque no entraba en las normas de excepción cultural, en donde sí entraban, por ejemplo, los libros a los que no se le podía poner IVA, en donde sí entraban los espectáculos escénicos como el teatro, la ópera, la danza, que no estaban sujetos a las mismas regulaciones. Entonces el cine, no sé por qué, fue absolutamente excluido. Bueno, sí sabemos por qué, pues, pero Por lo que acaban de sí, por todo lo que acabamos de mencionar, fue completamente excluido de ese terreno. Por un lado, porque las salas de cine en ningún momento desde su creación estuvieron concebidas como recintos culturales. O sea, todos los grandes cines de la ciudad estaban inscritos en el registro público de la propiedad como locales comerciales, pues nunca estuvieron sujetos ni a derechos de propiedad intelectual ni nada. Y la verdad es que teníamos unas salas de cine espectaculares en la Ciudad de México. Eran verdaderos recintos arquitectónicos que en el momento en que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio, hay una transformación de la hay una infraestructura. total. Y entonces todas estas salas, que eran magníficas ya como arquitectura, independientemente del cine que pasaran ahí o no, quedaron la mayoría de ellas convertidas en chatarra, en estacionamientos, en tiendas Electra, en centros comerciales, en lo que sea. Desde ahí empieza, o sea, desde la misma categorización del recinto donde se exhiben las películas, donde no tenían ningún valor cultural, cosa que sí pasó con los teatros. Mal, pues, porque se están cayendo a pedacitos, están llenos de ratas, pues, pero... Antes del TLC había una red de exhibición, es decir, muchos de estos cines pertenecían al Estado. A Kotza. Sí. Muchos, o sea, muchos. Sí, es decir, Tú lo has dicho. exacto, y precisamente lo que necesitaríamos ahora no es la solución, no va a ser la solución, pero un paso para regular sería tener una red de exhibición, es decir, una red de exhibición decente, es decir, recintos decentes, exhibiciones decentes. Eso es lo que se necesita, ¿no? Porque necesitas abarcar todo el país, justo lo que decías hace rato, ¿no? Solo tenemos estos dos grandes complejos en las ciudades principales, quizá, ¿no? Si después del Tratado de Libre Comercio, el Palacio de Bellas Artes, el Teatro Metropolitan, no, ese sí era cine, no sé, el Teatro Frufru incluso, o sea, el Teatro Jiménez Rueda, el Manolo Fábregas, se hubieran demolido para dar paso a estacionamientos y a plazas de porno, habría habido un escándalo mayúsculo, cosa que no ocurrió con los cines. Con los cines pareció simplemente natural que se convirtieran en multisalas con asientos que se mueven y cositas así, porque la misma categorización colectiva, no nada más gubernamental ni de los exhibidores, sino de la gente misma, era la de espacios a donde uno o podía ir a ver una película o ir a comprar helados y entonces no pasaba nada, porque el cine nunca tuvo, muy lamentablemente, ese arraigo como categoría cultural. Hay que decidir, o bueno, no decidir, pero tratar de encontrar una conclusión a todo esto. ¿Es verdadera esta dicha oferta y demanda cuando estamos viendo que todas estas cosas están en juego? No. Pues pero ¿qué pasa, por ejemplo, con Sueño en otro idioma, que lleva 8 semanas con una economía relativamente buena en salas, que no tiene precisamente ni a Manolo Caro dirigiendo ni a Carla Sousa en el estelar y que sin embargo se va defendiendo? O a Derbez. o a algún Derbez, cualquier Derbez. ¿Sigue en cartelera comercial o sigue solo en circuito? Sí, bueno, la semana pasada, después de los Arieles, reestrenó como en 16 salas más, algo así. O sea, que lleva como una cartera comercial... Y también, digamos, más o menos ajá, decente, o sea, es la ¿no? película del presidente de la academia, o sea, tampoco es como una película pequeña, y no es David contra Goliat como lo están vendiendo, la verdad. No, o sea, también tiene un respaldo político y cultural importante, y como muchas otras historias en este país, creo que es así. O sea, si no tienes a los amigos fuertes, pues a lo mejor no la libras. O sea, Avengers es algo que ya se vende solo, ¿sabes? O sea, claro, se puede morir el dueño de Marvel, de Disney, y esa cosa va a seguir ya con el empuje. Y películas así mexicanas más chicas o culturales más chicas,
tienen que tener algo que los apoye hasta fuera de las pantallas como para que la puedan librar, porque el lenguaje sí es muy distinto, como que insisto en eso un poco, que la gente de verdad no creo que esté acostumbrada a cierto tipo de películas, y en lugar de decir, bueno, es algo nuevo, vamos a intentarlo, como que inmediatamente está el rechazo. De, no, entonces es una película para intelectuales, es una película para, no, me quieren hacer sentir tonto, me quieren hacer... Como que hay mucho esa cultura de rechazar lo extraño. Claro, que también lo que puede ser con Sueño en otro idioma es que es una película muy accesible. Igual son 3 actos, son personajes muy, muy digeribles, es una historia bonita, es una historia para caer bien, o sea, lo de las... lenguas indígenas pues tampoco se clava en eso, es decir, no es una película para antropólogos, o sea, es bien, o sea, es una película para caer bien, también depende mucho de eso. Sí, pero, o sea, tú hablabas de la posición, digamos, en la industria que juega Ernesto Contreras. No sé cuánta gente de los espectadores esté consciente de eso, ni siquiera de quién es Ernesto Contreras. Pero sí cierta gente que programa en las salas. Sí, puede ser, pero la posición, por ejemplo, de Michel Franco dentro de la industria es mucho más fuerte. O sea, la de Michel Franco no es tampoco la de un guerrillero del RP, ¿sabes? Es como, o sea, tampoco es como... Entonces, pero justo ahorita hablando de estas ideas que están planteando, o sea, el problema en sí no es que sea cine mexicano, porque una película de Eugenio Derbez vende cantidad, sino... Y justo creo que el problema radica en lo que dice Sergio. O sea, estas salas no había un problema real de que se convirtieran de la noche a la mañana en una plaza comercial, de ser un cine a una plaza comercial, un estacionamiento, porque se veían como elementos comerciales. Cineteca Nacional tuvo que disfrazarse de un centro comercial, de un espacio público de convivencia, para poder atraer a cierta gente. O sea, Cineteca Nacional, Cine Tonalá tiene que, o sea, vive del stand-up y del alcohol. O sea, como que realmente es porque hay que entender que ciertas cosas se tienen que romper poco a poco y que no se ha hecho el más mínimo esfuerzo por tratar de hacer entender a la gente que el color de la... Bueno, que ciertas películas pueden ser interesantes. Ok, entonces, a ver, cerrando todo esto, toda esta discusión que se ha armado aquí, ¿qué podemos hacer entonces como espectadores para que exista una verdadera oferta? Ya no pagar tantos boletos de Avengers. Es que es imposible, no sé. O sea, yo sí no veo una... Iba a decir una tontería, así como ya compren las pirata, véanlas en internet, o sea, no paguen por ver Avengers, ¿no? Igual la van a ver. Todos la hemos visto, todos la vamos a ver, pero creo que si realmente queremos darle, o sea, como generar una industria más diversa, o a lo mejor no es que no paguen Avengers, pero sí denle chance a ver otras cosas. Yo creo que desde ahí se empieza. Creo que el primer paso sería tener que el Estado pudiera regular un circuito de exhibición decoroso, eso sí. Existe Filmin Latino, pero necesitas una sala, no necesitas un lugar físico, eso sí. Y la segunda, pues que la gente se atreva a ver otra cosa que no sea el cine de superhéroes, ¿no? A todos nos pasa, ¿no? Es muy cómodo ver la misma película 10 veces, pero que se atrevan, ¿no? Que se atrevan de repente a ver otra cosa. Si no les gusta, no pasa nada. También de eso se trata el cine, ¿no? De que odies la película, ¿no? Claro. Aparte de que la ames. Pues eso, yo creo que esos serían unos primeros pasos para llegar como a exhibir más. Es inexplicable cómo no puede haber una cineteca en cada estado del país, por ejemplo. O sea, viendo este ejemplo, este caso de éxito, o sea, con la cantidad de dinero que genera este lugar, es imposible que no lo genere en el resto del país. Sobre todo, justo lo que estás diciendo, las películas no llegan en el interior de la República. Si existe una red de cinetecas que culturalmente y federalmente se controle y dé acceso a ciertos contenidos a la gente, por supuesto que va a ser autosustentable. Obviamente no va a competir con Avengers, pero va a generar cierto mercado. Pues, y la cosa no es que compita con Avengers, es que haya opciones para ver otras cosas en el cine. Exactamente. No, y hay pequeños lugares que lo están haciendo. O sea, como en pequeños, está Cine La Mina, que está funcionando así, ¿no? En Bacalar, Árbol Rojo. Son Sí. esfuerzos que tienen que ser autogestionados. Digo, Tonalá de aquí, Tonalá de Tijuana. Disculpen que los interrumpa. Sergio, tu conclusión ante esto para ya poder... No sé si, es que nos preguntaste nuestra posición como espectadores, no sé si nosotros, en tanto nos desempeñamos como críticos, podemos Pero sigue siendo un hablar. espectador. Sí, exactamente, pero por ejemplo nosotros no pagamos por ver muchas películas, o sea, es cierto, no siempre estamos sujetos a esos mismos hábitos de consumo. Creo que en tanto críticos o personas que se dedican, él es distribuidor, por ejemplo, el departamento de prensa de la Cineteca Nacional, se trata más bien de incentivar una educación de la mirada, una educación del conocimiento de la misma industria. Supongo que sí, a la Cineteca le ha funcionado muy bien como esta nueva etapa donde sí, efectivamente se ha disfrazado de centro comercial, pero antes estaba disfrazada de Ministerio Público, güey. O sea, no sé qué tanto. Nadie quiere pasar el fin de semana en un Ministerio Público. Sí. Entonces, ¿tú pedirías una renovación de estos espacios en donde hay una oferta cultural diferente de cine? Sí, una apertura de espacios críticos que permitan al público dialogar con los materiales que están viendo.
los fines de semana cuando sea, independientemente de si lo que van a ver es Avengers o lo que van a ver es Apichatpong, Veracetacul, que tengan un espacio de diálogo donde puedan realmente conversar sobre eso. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Rodrigo, Julio, Pedro, Sergio, muchísimas gracias por estar aquí. Y pues por favor síganos en las redes sociales y no se olviden de activar la campanita para nuevas notificaciones y déjenos sus comentarios con el hashtag Enfoque Crítico y hasta la próxima.